en la ciudad de Bogotá, siendo las 9:10 de la mañana, el día 17 de febrero de 2023, fecha ahora señalada en auto anterior, el Juzgado 39 Municipal de Bogotá se constituye en audiencia pública con la finalidad de llevar a cabo audiencia, instrucción y juzgamiento. Se trata del artículo 373 del Código General del Proceso. En el proceso ejecutivo singular que promovió Marianely Romero de Solano y Enrique Solano Donado en contra de la señora Claudia Cáceres Aguirre. Se identifica con el radicado número 11-001-4003-39-2021-00-559-00. Para que se haga el registro de audio y video, le solicito a las partes y comparecientes que se presenten indicando nombre completo, número de identificación, correo electrónico de notificaciones, dirección donde residen, teléfono de contacto y la calidad en la que actúan en la presente diligencia. Inicia la parte demandante, por favor. Doña Nelly, nombre, número de cédula. Ya. Sí, ya. Yo soy, muy buenos días. Yo soy Marianely Romero de Solano, con cédula número. Mi cédula. ¿Qué Dirección. más? La No se dirección. ve, por favor, se puede poner la cámara, ubicarlo mejor. Discúlpeme, yo soy de 80 y pico de años, 84, y estoy sorda. Discúlpenme, por favor, porque Diga dirección mi y dirección teléfono. es. Mi teléfono fijo es. Perdón, antes de que indique la cédula a la cámara, doctor Jaime Velosa, es que creo que está congelada su imagen, o no sé si soy yo. A ver, veo, doctora. Doctora, su merced, ¿lo ve Creo que bien? sí, yo lo veo bien, creo que de pronto sí es falla de conectividad tuya porque sí se ve. Pero lo que sí quisiera, doctor, Listo, es que ya. enfoque la cámara a la señora, que no la vemos, y que nos muestre su cédula, por favor. La A ver. cédula, con la cédula acá. ¿En dónde A ver. será? Ahí se ve bien, doctora. ¿La puede correr un poco hacia su izquierda? ¿Sí? ¿O para el A otro la lado? Perdón, a la derecha, sí. Listo, gracias. Con gusto. Yo creo que don Enrique no. ¿El otro demandante? Bueno, sí. ¿Cómo? Enrique, ¿me para? Siéntese, don Enrique. Buenos días. Ya. Adelante, don Enrique, indíquenos su nombre, número de cédula, teléfono de contacto, dirección donde reside, correo electrónico de notificaciones y en qué calidad actúa. Mi nombre es Enrique Solano Donado, ingeniero industrial, hoy pensionado. Mi cédula es la. Mi dirección es la. Correo electrónico. Correo electrónico. Mi correo electrónico es. Teléfono fijo.
Muchas gracias. Por favor, el apoderado, la parte demandante. Gracias, señora juez. Mi nombre es Jaime Velosa Contreras, cédula de ciudadanía número tarjeta profesional de la judicatura. Recibo notificaciones en la teléfono, correo electrónico y actúo en calidad de apoderado de los demandantes. Muchas gracias. La parte demandada. Buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Cáceres Aguirre, con cédula de ciudadanía. Mi dirección es... Mi celular es... Gracias. Gracias, señoría. Buenos días, un saludo extensivo a usted, a su señora secretaria, al doctor Jaime, a todos los sujetos procesales dentro de esta audiencia. Mi nombre es Hernán Arias Vidales, cédula, tarjeta profesional, Consejo Superior de la Judicatura, dirección de notificación, correo electrónico, y actúo en esta audiencia en calidad de apoderado de la parte demandada, señoría. Gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Bueno, una vez debidamente identificadas las partes y sus apoderados, vamos a proceder a evacuar las etapas dispuestas por el artículo 373 del Código General de Proceso. Iniciamos con la práctica de pruebas. Para el día de hoy tenemos como pruebas la declaración de parte solicitada por la parte demandada de la señora Claudia Cáceres Aguirre. Tenemos por evacuar los testimonios de los señores Miguel Ángel Pineda, Juan Diego Pineda Cáceres y Paola Andrea Pineda Cáceres, y la exhibición de documentos que solicitó la parte demandada. Entonces, me informa la secretaria que ustedes van a desistir de los testimonios, doctor. Sí, señoría, dentro de la presente audiencia me permito manifestar a su despacho que desisto de la práctica de los testimonios que habían sido solicitados por considerar la parte demandada que para el caso que nos ocupan no resultan pertinentes dichas declaraciones, señoría. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces se decreta el desistimiento de los testimonios solicitados por la parte demandada. Quisiera, antes de que empecemos a agotar la etapa probatoria, quisiera saber, como ustedes saben, que en cualquier etapa procesal pueden llegar a algún acercamiento de algún arreglo y una conciliación. Quisiera saber si de pronto han tenido las partes algún acercamiento previo a esta audiencia para lograr un acuerdo y una solución a este conflicto. No, señor. ¿No? La parte demandante tampoco tiene ninguna intención o propuesta para llegar a algún arreglo. Pues no sé, es que como en la conciliación hubo tanta distancia en lo que se pedía y en lo ofrecido, entonces no se ha hecho ningún acercamiento entre ninguna de las partes y los abogados creo que tampoco hemos actuado en ese sentido. Bueno, no existe entonces intención de pronto de ofrecer alguna nueva propuesta o algo así. Pues depende de la parte demandada, en qué condiciones se encuentra el día de hoy. Si va a reevaluar lo ofrecido en la anterior audiencia o se va a sostener en ese ofrecimiento. No, Yo no digo nada. ¿No tiene ninguna intención? No. Bueno, entonces vamos a proceder a realizar la declaración de parte de la señora Claudia. Doña Claudia, bueno, usted va a rendir una declaración bajo la grada del juramento
debo recordarle que de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política, usted no está obligada a declarar contra usted misma, su cónyuge, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad de primero civil. Asimismo, debo informarle que se va a rendir una declaración bajo la grada del juramento, lo cual implica que usted debe decir la verdad, pues faltar a ella o callarla total o parcialmente puede traerle consecuencias de tipo penal, dado que el artículo 443 del Código Penal establece el delito de falso testimonio. Entonces, doña Claudia, teniendo claro esto, ¿usted jura decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, señora juez. Bueno, gracias. Bueno, como esta prueba la solicitó su apoderado, entonces le concedo el uso de la palabra para que le formule el cuestionario a su defendida, doctor. Gracias, señoría. Teniendo en cuenta que la parte demandada ya rindió un interrogatorio de parte que fue practicado por parte del despacho, considera el suscrito que no requiere en este momento, etapa procesal, ya realizar la declaración de parte por parte de ella, señoría. Gracias. Bueno, doctor, a usted muchas gracias. Bueno, entonces se entiende por desistida también esta prueba solicitada y decretada, la declaración de parte de la demanda. Bueno, entonces vamos a proceder a la exhibición de documentos. La parte demandante allegó en físico a las instalaciones del juzgado los documentos solicitados por la parte demandante. Entonces, este despacho procedió a escanear la, mm, a escanear la agenda que aportaron. Vamos a compartir en pantalla para que podamos realizar la exhibición. Asimismo, se allegaron las letras de cambio en físico. Estas ya reposan en el expediente digitalizadas. No sé, doctor, si usted quiere que las mostremos desde el juzgado, las físicas que se allegaron. Sí, señoría, sí me gustaría, por favor, mirar. Perfecto. Sí, perfecto. Ya mismo entonces la secretaria va a conectarse y nos va a exhibir estos documentos que fueron allegados. Mientras tanto, vamos a compartir pantalla y vamos a exhibir la agenda que fue uno de los documentos solicitados. ¿Ya se está viendo la pantalla compartida? Sí, sí se ve, pero en la reunión de Teams. Tendrías que entrar al documento. Dale compartir pantalla. Eso. Listo. Bueno, aquí encontramos el documento que se allegó, la agenda que llegó la parte demandante.
Doctora, buenos días. Hola Yadi, buen día, ¿cómo vas? Bien, sí, señora. Ay, Yadi, muchas gracias. Bueno, Yadi nos va a hacer el favor de mostrarnos las letras de cambio que se llegaron en físico, doctor. Entonces, para que estemos atentos, ella nos va a ir mostrando. Bueno, existe una constancia que registra lo siguiente. En la ciudad de Bogotá se deja constancia que el día 25 del mes de julio del 2022, el señor Jaime Velosa Contreras, identificado con la cédula de ciudadanía número 19-287869 de Bogotá, apoderado de la parte actora, allega al despacho el original de las siguientes letras de cambio. Entonces, hay dos letras de cambio, una por 20 millones de pesos, fecha de suscripción enero 23 de 2016. Dice señora Claudia Cáceres Aguirre, el día 13 de abril del 2018, se servirá a pagar solidariamente en Bogotá. A la orden de Marianelli Romero de Sedano, la cantidad de 20 millones de pesos. ¿Le exhibo a la cámara? Espérame, doc. ¿Alcanzan a ver, doctora? Sí, Yadi, perfecto. Doctor, ¿usted la está viendo? Sí. Ajá, perfecto. Otra letra de cambio por 5 millones, señora Claudia Cáceres, el día 23 de enero del 2016, pagará solidariamente en Bogotá a la orden de Nelly Romero de Solano la cantidad de 5 millones de pesos. Le exhibo a la cámara. Doctor, ¿la ve claramente? Sí. Bueno, perfecto. Sigamos, Yadi. Sí. Otra letra de cambio por 5 millones de pesos, fecha febrero 12 del 2016. Señor Claudia Cáceres, se servirá a pagar solidariamente en Bogotá a la orden de Marianelli Romero. Le exhibo a la cámara. ¿Listo, doctor? ¿La ve completa, sí? Perfecto, doctora. Podemos seguir, listo. Otra letra de cambio por valor de 5 millones de pesos, fecha febrero 5 del 2016. Señor Claudia Cáceres, se servirá a usted pagar solidariamente en Bogotá a Marianelli Romero de Solano. Le exhibo a la cámara. Listo. Otra letra por valor de 6.500.000, señor Claudia Cáceres Aguirre, el 28 de diciembre del 2016 servirá usted pagar solidariamente en Bogotá a la orden de Marianelli Romero Solano. Perfecto, doctora. Otra letra de cambio por valor de 5 millones de pesos, fecha de suscripción el 28 de diciembre del 2006.
2 letras el mismo día y eso nunca pasó. Nunca. Cuando me prestó plata el mismo día, 2 letras. Mentira. 28 de diciembre. Perfecto, doctora. Otra letra de cambio por valor de 18 millones, fecha de suscripción 13 de abril del 2018. Perfecto, doctora. Letra de cambio por 2 millones de pesos, fecha marzo 5 del 2016. Perfecto. Letra de cambio por valor de 10 millones de pesos, mayo 1 del 2017. ¿Qué es lo que tiene dicho? Sí, lo tiene yo. Perfecto. Letra de cambio por valor de 5 millones de pesos, julio 5 del 2016. Listo, doctora. Perdón, Yari, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, doctor, ¿quiere que activamos nuevamente la agenda que teníamos al principio? No, doctora. Allí, ¿no? Es suficiente con esto. Listo. Bueno. ¿Alguna manifestación por alguna de las partes frente a la exhibición? Parte demandante y parte demandada. Bueno, entiendo que sin manifestación. Bueno, entonces, de esta forma se declara clausurado el debate probatorio. Vamos a proceder a escuchar las alegaciones de las partes. Les recuerdo que cada uno tiene un término de 20 minutos para rendir sus alegaciones. Inicia, por favor, la parte demandante. Gracias, señora juez. Señora juez, quien preside esta audiencia, señor apoderado de la demandante, señora demandante, demás funcionarios del despacho y personas que estén conectadas en este momento. Jaime Velosa Contreras, de condiciones civiles y profesionales conocidas de autos. Estando entre la oportunidad procesal, procedo a alegar de conclusión de la siguiente manera. Surge la acción que nos ocupa fruto de obligaciones incumplidas
por la demandada Claudia Cáceres Aguirre, relacionadas con letras de cambio libradas y aceptadas por préstamos de dinero que a intereses le hicieron Marianelli Romero de Solano y Enrique Solano Donado. Notificada la demanda, la ejecutada contestó negando hechos. Se opuso a las pretensiones y excepcionó prescripción de los títulos, pago parcial de obligaciones, imputando pagos a su voluntad, intereses por encima de la tasa de usura e invalidez del negocio jurídico por objeto y causa ilícita. A las excepciones se opuso la parte actora, mencionando cuándo distinguió a la ejecutada y aportando documento que lo corrobora, mismo dicho que narró en interrogatorio. Aclara la parte actora que no es prestamista ni usurera y agiotista, acepta los giros realizados por efecti y niega haber recibido algunas sumas de dinero que la demandada menciona le entregó. Sobre entregas de dinero, la ejecutada tiene en cuantía de 46.670.000, mientras que la ejecutante, rectificadas las cuentas para esta audiencia, teniendo como base que desde julio 1 de 2017 mensualmente se pagó por intereses 1.900.000 por toda la plata, es decir, por 81.500.000 pesos, es notorio que no se pagaron y recibieron al 2.6, sino al 2.331%, según los documentos de la última fecha en que hicieron cuentas las partes, para cuando se indicó que los intereses estaban pagos hasta junio de 2017, según lo escrito por la demandada en hoja separada de la libreta aportada al proceso, documento que no fue desconocido por esta. En la oposición a las excepciones, el suscrito, dando plena credibilidad a lo que había indicado mi endosante en procuración, Marianelli Romero de Solano, tuve como recibidas unas sumas de dinero, pero ahora observando el monto mensual pagado por intereses para cubrir desde julio de 2017 a un 2.6, según lo dicho, es claro que con lo pagado y recibido, los intereses nunca llegaron al indicado del 2.6 y que hubo equivocación en las cuentas que hicieron para entonces las intervinientes o que no son expertas en liquidar intereses, no dando entonces ahora certeza sobre los reales porcentajes pagados a intereses. Lo que sí está demostrado procesalmente es que las cuentas de cada parte no concuerdan y o que la actora al parecer no supo liquidar los intereses porque del monto mensual pagado a partir de julio de 2017, así se observa. Otra cosa es que las partes entreveraban obligaciones como la de 1 millón de pesos prestados en diciembre de 2017 para regalos, los que fueron descontados de pago hecho el 25 de enero de 2018 y que el suscrito había tenido como pago a las obligaciones de este proceso, y así ahora no tengo la certeza ni el convencimiento que tuve al oponerme a las excepciones. Y es que tratando de rectificar las cuentas de conformidad a lo aportado en la audiencia anterior y dando como por cierto que hasta junio de 2017 se habían pagado intereses al 3%, obtuve un resultado de 47.011.333 pesos con 33 centavos, sin incluir aquí lo del saldo que tiene nota el título de la primera pretensión,
pero como las cuentas entre una parte y la otra no son unísonas, así que de lo pactado como porcentaje de intereses desde julio de 2017, viendo que realmente lo pagado y recibido no corresponde a ese, sino a un porcentaje inferior, en este momento procesal no me atrevo a tener por cierto que desde el inicio de la prestación hasta junio de 2007 estos hayan sido pagados y recibidos al 3%, porque lo cierto es que con las diligencias que existen, las diferencias que existen entre las cuentas de la actora Marianely Romero de Solano y la demandada Claudia Cáceres Aguirre, tal vez en razón a los varios préstamos que se fueron haciendo, no veo como una verdad real este porcentaje pagado a intereses y mucho menos que, como dijo la ejecutada, los actores le estén quitando dinero. Otra cosa cierta es que la demandada está confundida porque no es consistente en sus dichos, ya que si, como dice, solo recibió prestados 32 millones de pesos, ¿cómo es que en documento fechado 20 de julio de 2017 se compromete a lo que escribió ella misma en letras de mayor tamaño, que pagaría 1.900.000 mensuales como intereses de toda la plata? Intereses que la actora escribe son al 2.6%, pero que, como ya se explicó antes, realmente se pagaron al 2.331% mensual a partir del 1 de julio de 2017. Pero el compromiso que hace la demandada en la fecha aquí indicada demuestra que la suma que indica como dinero adeudado no es cierta. Y téngase en cuenta también que luego la actora aclara que no se tuvo en cuenta 6.500.000 pesos. Otra inconsistencia que le quita credibilidad al dicho de la demandada es que en la contestación narra que el 8 de agosto de 2019 le entregó a la actora 2 millones de pesos y el hijo de aquella acompañó a esta a la portería de la vivienda por cuestiones de seguridad, hecho que aceptó Marianely Romero, pero aclarando que eso fue una fecha anterior. Y aunque la demandada al contestar menciona el acompañamiento por una vez, ya en el interrogatorio cambia la versión diciendo que el acompañamiento ocurrió varias veces, buscando hacer creer que igualmente varias veces entregó dinero a la actora en el puesto de ventas, lo que no es cierto. Otro hecho no creíble a la demandada es que diga en el interrogatorio de parte que los demandantes la discriminaban y miraban como mosco en leche. Y si así hubiera ocurrido, ¿cómo es que acude donde ellos a sacar dinero prestado? Porque lo común es que para pedir prestado se acuda a personas conocidas y de confianza, y lo mismo que para prestar se hace a personas conocidas y de confianza. Luego es notorio que la demandada lo que ha buscado es desacreditar procesalmente a los actores, aunque para esto falte a la verdad. Tampoco genera credibilidad que la demandada no recuerde cuándo recibió los préstamos, pero sí recuerde cuándo hizo pagos. Pasando a las excepciones, la prescripción no opera, porque la demandada fue pagando intereses con lo que iba reconociendo la deuda cada que pagaba. Es decir, que el fenómeno prescriptivo se fue interrumpiendo naturalmente. Observemos que la actora tiene como última fecha de pago de intereses el 13 de abril de 2018
mientras que la demandada dice hizo pagos en agosto de 2019, pero ateniéndome a lo reconocido por la actora, véase que la demanda fue presentada días antes del 12 de abril de 2021, es decir, antes de que se cumplieran 3 años del último pago reconocido por la actora, oportunidad en que correspondió al juzgado 45 civil del circuito y que éste por cuantía remitió a civil municipal. Hecho de la presentación de la demanda con que se interrumpía el término prescriptivo y como el mandamiento de pago librado el día 1 de julio de 2021 se notificó a la pasiva el 1 de septiembre de 2021, sí operó la interrupción de la prescripción hecha con la presentación de la demanda. Luego esta excepción no prosperará. Es de indicar además que si la demandada enuncia pagos en agosto de 2019, tácitamente estaba reconociendo la deuda, desvirtuando aún más la anhelada prescripción, y como en los pagos se involucraban intereses de todos los títulos, no prospera para ninguno de ellos. La interrupción de la prescripción la consagra el artículo 2539 del Código Civil, indicando que las acciones extintivas pueden interrumpirse ya natural, ya civilmente. Naturalmente, por reconocer el deudor la obligación ya expresa, ya tácitamente, y civilmente con la demanda judicial, dando cumplimiento a lo estipulado en el inciso primero del artículo 94 del Código General del Proceso en cuanto al tiempo de la notificación del mandamiento de pago para el presente caso, que no era a que se pasara luego de un año de librado el mandamiento. Sobre el pago parcial a las obligaciones, imputación de los pagos. Téngase en cuenta que en la primera pretensión se está cobrando una suma de dinero inferior a la contenida en el título valor, es decir, que la misma actora desde la presentación de la demanda reconoció un pago parcial a capital de la obligación contenida en el título de la primera pretensión. Pago parcial reconocido por un monto de 4.400.000 pesos, aspecto por el cual en dicha pretensión se solicitó el pago del saldo pendiente, que es por la suma de 600.000 pesos. Sobre la imputación de pagos a los títulos que procesalmente busca la demandada, no es procedente por cuanto la acción judicial no es la oportunidad para ello, tal como se enunció en escrito de oposición a las excepciones propuestas, y además porque para el efecto debe procederse como lo determina el artículo 1654 del Código Civil y que el acreedor acepte la imputación que del pago se haga al momento de efectuarlo. No es cierto que estén pagos todos los títulos valores, ya que de las pruebas allegadas al proceso no se evidencia que así sea, y mucho menos teniendo como base que el valor realmente adeudado por la demandada sobrepasa más del 50% del que reconoció en documento, en instantes en que lo más seguro es que tenían las partes un conocimiento fresco de las sumas mutuadas. Sobre la usura, inicialmente tuve el convencimiento de que realmente se había incurrido en esta, y por esto, pensando cumplir con la verdad, en escrito de oposición a las excepciones se dio como cierto haber incurrido en ese error en pro de la economía y celeridad procesal,
porque de verdad la actora y demandada acordaron el 3% al inicio de los préstamos, muy a pesar de que la demandada ofrecía un porcentaje mayor, como lo corroboró en interrogatorio de parte el otro demandante, y tal vez ambas partes no tuvieron en cuenta que ese porcentaje era un interés de usura, porque el público conocimiento no debe predicarse solo para el que presta, sino también para el que consiente pagar por encima de lo legal, punto de vista desde el que no es de recibo, que luego quien lo consienta se victimice para sacar provecho de su propia culpa o error. Sin embargo, y como para esta audiencia, he observado que las liquidaciones que hacía la demandante Marianely Romero de Solano no son correctas, teniendo como fundamento lo ocurrido con el 2.6% antes mencionado. Asimismo, ahora no puedo dar sentado que efectivamente se incurrió en usura y en qué porcentaje. Observando la certificación sobre intereses, se ve que fluctúan con cierta frecuencia, lo cual conduce a que las partes que no son prestamistas no estén pendientes del monto de interés en que se incurre en usura y fácilmente pueden pactar intereses que pasen el límite de lo legal sin así quererlo, pero con el convencimiento de que no han incurrido en ella y que lo que hicieron fue un favor a quien necesitaba dinero. De conformidad a lo antes sustentado, no existen todas las pruebas que conlleven a declarar como probada la usura y por ende la parte actora no merece sanción alguna, además porque no es prestamista y en esas condiciones no merece sanción. Obsérvese que la parte demandada da por entregado una suma inferior a la que en principio tenía la parte actora. Sobre la invalidez del negocio jurídico por objeto y causa ilícita, esta excepción no debe prosperar, primero porque no existe prueba suficiente sobre la usura deprecada y porque prestar dinero no es un contrato que la ley tenga como prohibido. Tampoco se podría decir que el contrato celebrado con el préstamo de dinero a interés le falten requisitos exigidos legalmente, ya que se acordó un préstamo de dinero a interés de una parte y de la otra. El dinero mutuado fue entregado a la hoy deudora. Desde otro punto de vista, prestar dinero de por sí no es una actuación ilícita. Además, como ya se dijo dentro del acuerdo de voluntades para el efecto del presente asunto, no se violó algún requisito de tipo legal que conllevara a que el negocio fuera inexistente o quedara viciado en nulidad por falta de requisitos, y mucho menos se obligó a la ejecutada a lo ilegal. Para los préstamos hechos existió un acuerdo de voluntades en el que la ahora demandada recibió unos montos de dinero que salieron del peculio de los demandantes, de manera que si se tiene en cuenta que quien recibe dinero prestado debe pagarlo con rendimientos si es a interés, no se deben invalidar los préstamos como tales, pues nunca la actora Marianely Romero de Solano tuvo en mente cometer una ilicitud. Pero si muy a pesar de lo anterior se invalidara el contrato, habrá de imponer a cada parte las
contraprestaciones mutuas a que hubiere lugar. Para finalizar, téngase en cuenta que los documentos aportados legalmente al proceso, tanto los títulos valores como los arrimados para contradecir la contestación de la demanda, no fueron tachados de falsos, pudiéndose entonces tenerse como prueba procesal en lo pertinente. Es de acotar aquí que, habiendo recibido recibos por pagos la demandada, no los haya aportado, tal vez no le convenían para mantener sus dichos. Conforme a lo brevemente expuesto antes, elevo al despacho las siguientes peticiones. Primera, declarar no probadas las excepciones propuestas por la demandada. Segunda, ordenar seguir adelante la ejecución. Tercero, condenar en costas a la demandada. Las demás que el despacho estime procedente. Muchísimas gracias, señora juez y demás partes asistentes a esta audiencia. A usted, doctor, gracias por su intervención. Bueno, le concedemos el uso de la palabra al doctor Arias para que presente sus alegaciones. Gracias, señoría. Dentro de la oportunidad legal para ello me permito presentar mis alegatos de conclusión, los cuales establezco de la siguiente forma. Se observa dentro del plenario, señoría, que la parte demandante presenta la demanda en el año 2021, teniendo como base unos títulos valores, letras de cambio. Ahora bien, en materia de títulos valores, los mismos tienen una prescripción de 3 años. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 13 de octubre del 2009, en el expediente 2004-00-601-01, sostuvo al respecto que el afianzamiento de la prescripción extintiva, que es la que viene al caso, aparte de requerir una actitud negligente, desdeñosa o displicente del titular, necesita el discurrir completo del tiempo señalado por la ley como término para el oportuno ejercicio del derecho, sin cuyo paso no puede válidamente sostenerse la extinción. Ahora bien, establece el artículo 789 del Código de Comercio que la acción cambiaria directa prescribe en 3 años, contados desde el vencimiento del título, mas no contempla la figura de la interrupción de la prescripción, por lo cual, para el efecto, debe acudirse a la norma procesal en materia civil. Si usted observa, señoría, dentro del proceso que la parte demandante ejecuta, las pretensiones de la demanda fueron propiamente la exigibilidad de la obligación desde el momento en que se incurrió en mora. Y acá textualmente, la pretensión principal de la parte demandante radicó en un mandamiento de pago del año con fechas de exigibilidad desde el año 2016 y 2018. Bajo ese aspecto empezamos a denotar el término de la prescripción de la acción cambiaria directa para efectos de que la parte demandante hubiera iniciado el ejercicio de su acción dentro del término que establece la norma. El Código General del Proceso, en el artículo 90, establece que efectivamente la presentación de la demanda interrumpe la prescripción, siempre y cuando se notifique el mandamiento de pago al demandado dentro del término de 1 año. Pero esa presentación de esa demanda debe hacerse dentro del término de los 3 años para que esa presentación de la demanda produzca efectos. Señoría, si la parte demandante presenta una demanda cobrante con fecha de exigibilidad desde año 2016 y fecha de vencimiento 2018, es claro que la obligación al momento en que se presentó la demanda estaba totalmente prescrita la acción cambiaria directa. La corporación ha abordado el estudio de la prescripción de la acción cambiaria y la interrupción en control abstracto y concreto de constitucionalidad. Así, en la sentencia C662 del 2004, al avalar la ineficacia de la interrupción de la prescripción de los eventos señalados en el artículo 91 del Código Civil, dijo lo siguiente: en lo concerniente a la primera carga, es decir, aquella que se desprende de la norma acusada relacionada
con la exigencia de la presentación en términos de la demanda para que sea viable la interrupción o no de la prescripción y caducidad, es claro que el objetivo del legislador es el de propender por la consolidación de la seguridad jurídica en favor de los asociados que permitan establecer con claridad el límite máximo y mínimo temporal de exigencia de los derechos, a fin de no estar sometidos al arbur e incertidumbre permanente frente a futuras exigencias procesales. Como se dijo previamente, los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia exigen que con diligencia, eficacia y prontitud las personas que se someten al tránsito jurídico puedan obtener una respuesta definitiva a sus causas que termine en lo posible con una decisión que haga tránsito a cosa juzgada. En el mismo sentido, quienes son sujetos pasivos de esa exigencia, es decir, los demandados, deben saber con claridad hasta cuándo estarán subordinados a requerimientos procesales de manera tal que sus derechos constitucionales también sean respetados. Si observamos dentro del plenario, señoría, es claro que la parte demandante en el interrogatorio que se le practicó es clara en afirmar que ella en ninguno de los eventos, a partir de que la señora incurrió en mora, no ejercitó ninguna acción, no acreditó algún requerimiento. Se le informó que si ella, que le informara al despacho si había hecho alguna actuación procesal para efectos de interrumpir para efectos de interrumpir esa prescripción, dijo que no, que ella no había hecho ningún acto. Asimismo, la parte demandada de forma negligente, descuidada en el compromiso propio de sus obligaciones, manifestó también que ni siquiera conocía la obligación, que nunca sabía qué intereses se le pagaba. Observamos ahí plenamente que si la exigibilidad del título se iba a cobrar desde esa fecha, tenían un tiempo determinado para hacerlo efectivo. Observa que el proceso, la parte demandante presenta su demanda en el año 2021. Ahora bien, inicialmente me referiré a la letra de cambio que tienen fecha de exigibilidad año 2016, señoría, que son varias de las ejecutadas. Existe una letra de cambio por valor de 5 millones con fecha de exigibilidad 5 de febrero de 2016, otra de 5 millones con fecha de exigibilidad 12 de febrero de 2016, otra 5 millones de pesos con fecha de exigibilidad 28 de diciembre de 2016, otra de 6 millones 500 con fecha de exigibilidad 28 de diciembre de 2016 y otra de 5 millones con fecha de exigibilidad 23 de enero del 2016. La acción cambiario para estos títulos valores deberían haberse presentado judicialmente antes de los 3 años de vencimiento de cada una de estas obligaciones, es decir, en el año 2019. Dichas obligaciones ya tenían el fenómeno de la prescripción cambiaria directa, pues ya después de este año no podían ser ejecutadas. Por ende, al presentar la demanda en el año 2021, la misma se encuentra no acogida por el fenómeno de interrupción de la prescripción. Asimismo, señora juez, observe cómo en los títulos valores allegados por la parte demandada en el adverso del título valor no aparece establecido ningún tipo de abono realizado a la obligación, es decir, que sobre el título valor no ha existido el fenómeno de la interrupción del término de prescripción conforme lo hace a manifestar el apoderado de la parte demandante. Es de ser claro que cuando un título valor se va a ejecutar o a ver el fenómeno de interrupción, pues efectivamente debe constatarse en un documento claro, conciso, expreso, que esa obligación, ese abono que se está haciendo corresponde a esa obligación. Vemos acá varios títulos valores y no sabemos que en enero, dice la demanda, en enero se hizo un abono, pero ¿a qué obligación? ¿A qué tipo? No fue de forma clara que nos refiriéramos a estos títulos valores como tal. No podemos aceptar que por el hecho de un abono, ¿sí?, y haberlo manifestado, la misma demandante manifiesta un abono en el año 2017 y otro que en el 2018, ¿sí?, no está probado propiamente en el título valor ni en ningún documento, y específicamente en el título valor donde la norma nos habla que para cualquier tipo de abono, ¿sí?, que se realiza debe hacer un control propio. No nos está diciendo a qué abono se está haciendo la obligación. Entonces, la parte demandada le competía iniciar esa acción cambiaria dentro del término de esos 3 años, ¿sí?, y no supeditar la exigibilidad a ciertos abonos que de forma sin saberse a qué obligación como tal se refería, señora juez, porque es que acá hay varias obligaciones, hay 10 títulos valores. Entonces no sabemos a ciencia cierta si la señora pagó intereses, no los pagó, porque ninguna de las partes
para este suscrito logró probar que efectivamente la señora demandante tiene la razón o la demandada tiene la razón de haber efectuado durante esos tiempos unos pagos. La misma demandada manifestó haber hecho unos pagos de los cuales no hay una carga probatoria. No se puede aceptar que el dicho de que dijo que iba y fue y le hizo un abono al conjunto se debe tener como prueba, porque eso no es efectivamente un pago, una abono, una obligación, ni siquiera se puede imputar como tal a un pago, porque pues esto no tendría un abono como tal, porque no consta en el título de valor como tal. Nótese, señor juez, que la parte demandante, al preguntársele por parte del suscrito sobre algún requerimiento para constituir un mal al deudor entre los años 2018 hasta la fecha de presentación de la demanda, año 2021, manifestó nunca haber realizado ningún tipo de requerimiento y pese a aceptar que la demandante le estaba deudando desde el año de atrás, nunca ejerció su demanda dentro de la oportunidad legal, lo cual lleva a que se dé el fenómeno de la prescripción cambiaria. Ahora bien, existen otros títulos valores con fecha de exigibilidad del año 2018, para lo cual manifiesto y observemos lo siguiente, señora juez. La letra de cambio por valor de 10 millones de pesos, con fecha de exigibilidad 1 de mayo de 2018, observe que la letra en la parte de colocar el año de la exigibilidad presenta un tachón, una enmendadura, que no es difícil colegir que sobre una fecha se antepuso otro, con lo cual lleva a que el título valor no cumpla las exigencias de ser claro, expreso y exigible, pues lo que distingue un título valor es que sobre el mismo no puede existir tachones o enmendaduras que lleven a que el título presente ambigüedades en su fecha de creación, exigibilidad, etc. En primera instancia, reiterarse que el proceso ejecutivo tiene como fundamento esencial la existencia de un documento que contenga un título ejecutivo que reúna los presupuestos sustanciales establecidos en el artículo 422 del Código General del Proceso, es decir, la inclusión en él de una obligación clara, expresa y actualmente exigible. De igual manera, dentro de los documentos que tienen aquellas características se incluye el título valor frente al cual el artículo 619 del Código de Comercio dispone que son documentos necesarios para legitimar el ejercicio literal y autónomo que en ellos se incorporan. Pueden ser de contenido crediticio, corporativo, de participación, de tradición o representación de mercancías. En dicha letra de cambio, señora juez, no existe una claridad propia de la fecha de exigibilidad de la obligación, por ende el mismo no debe ser tenido en cuenta. Existe otra letra por valor de 5 millones de fecha de exigibilidad 13 de abril de 2018, señor juez. Obsérvese que en la parte demandada no firmó la parte de aceptante o girador, pues observe cómo en las demás letras siempre se firmó en la parte destinada para aceptante o girador, y en esta no se firmó en dicha parte. Por ende, no puede aceptarse dicha letra de cambio por falta de la firma del aceptante o girador. Pero ahora bien, señora juez, si en gracia de discusión de los anteriores argumentos frente a las letras con fecha de exigibilidad del año 2018, las letras de cambio 13 de abril, con esas 3 letras y otra con fecha 18 de abril de 2018, lo cierto es que las mismas prescribían la sustracción de la acción cambiaria en el año 2021. No cabe duda alguna que la obligación cambiaria se encuentra prescrita también, pero ahora bien, observe, señora juez, cómo la misma parte demandada aceptó en su interrogatorio de parte no haber ejercido alguna actividad prejudicial antes de haberse presentado su demanda, lo cual a todas luces se traduce en lo manifestado por la Corte Suprema en sentido de mostrar la negligencia de ejercitar sus derechos frente a sus terceros. Bajo estos argumentos, señora juez, dentro de los títulos valores no se plasmó ningún tipo de abono a capital o intereses realizados, lo cual conculca que los títulos valores sufrieron el fenómeno de la prescripción cambiaria. Pues si se observa dentro de los títulos valores, señoría, ni en un documento en el cual hayan firmado, aceptado las partes, se hubiera dado una novación de las obligaciones. En ningún momento surgió esa situación. Es decir, que al momento en que presenta la parte demandante la demanda, como tal, ya existía el fenómeno de la prescripción y dentro del proceso no se logra establecer de forma clara, eficaz, un abono, un pago al capital de unas obligaciones, un pago dentro del título valor, un abono que se hubiera realizado. No se constata por ninguna parte, ni por la parte demandante, ni por la parte demandada, señoría, y no podemos entrar a hacer suposiciones de abonos
cuando las partes efectivamente no tienen claridad frente a la fecha, frente a la forma en que realizan este tipo de abonos a esta obligación, señoría. Bajo ese aspecto, señoría, dejo establecido debidamente mis alegatos de conclusión, solicitándole, señoría, acoger efectivamente la excepción planteada de la prescripción de la acción cambiaria directa que se da dentro de este proceso, señoría. Gracias. Doctor Arias, muchas gracias por su intervención. Bueno, para consideración de las alegaciones y de los documentos aportados, este despacho, haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 377, numeral quinto, procederá a proferir el respectivo fallo que resuelva esta controversia dentro de los 10 días siguientes a esta audiencia. Entonces, los invito a que estén pendientes de los estados electrónicos, que allí se publicará la decisión que se tome al respecto. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se declara terminada siendo las 10:12 de la mañana del día 27 de febrero de 2023. Les agradezco su comparecencia y que tengan un feliz día. Gracias, señora juez. Gracias, señora juez. Gracias. A usted, señora juez, muchas gracias y buen día. Gracias. Gracias, doctor.